Hola a todos. Este es el primer vídeo de 3 vídeos. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible sobre los tipos de movimientos compuestos que tenemos: el tiro parabólico, el tiro horizontal y el tiro parabólico a una cierta altura. Entonces todos se van a hacer de la misma manera. Todos de la misma manera, lo único que cambian son algunos datos del problema. Y de hecho vamos a utilizar este problema que tenemos en los apuntes y vamos a cambiar algunos datos, o más bien suprimirlos. Entonces, en todos los ejercicios, tal y como vemos aquí, se va a dar que en el eje X se va a dar el movimiento rectilíneo uniforme, porque un objeto sale a una velocidad determinada y ya está. Mientras que en el eje Y vamos a tener siempre un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos que la aceleración de la gravedad, ¿vale? Porque tenemos, mejor dicho, que hay una aceleración que es la propia gravedad, la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto que cae. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en este primer ejercicio, el dato que hemos suprimido es la altura. Entonces, tenemos un objeto que se lanza desde el suelo, es decir, altura inicial es igual a 0 metros. Y siempre vamos a poner, salvo que nos diga lo contrario el problema, que la posición inicial en el eje X también vale 0 metros. También nos dice que la velocidad inicial, v inicial, es igual a 10 metros partido segundo, con un ángulo de inclinación respecto al horizontal de 40 grados, que ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide las componentes de la velocidad inicial, es decir, v inicial en el eje y v inicial en el eje X. También nos pide el tiempo que tarda en caer al suelo, es decir, el tiempo total en el que está volando sin caer el suelo, el tiempo total. Y también nos pregunta, mejor dicho, cuál es el alcance total de la pelota. Es decir, está muy relacionado con el tiempo que tarda en volar. Es decir, el alcance alcance máximo en el eje X. Y también nos pregunta el momento, o mejor dicho, la altura máxima. ¿Qué altura va a alcanzar como máximo la pelota? Muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este problema, ¿vale? Entonces, estamos en el suelo. Estamos en el suelo, donde tenemos el 0. Y aquí tenemos el eje Y. Y tenemos el eje X. Todo en metros. Habría que ponerlo, ¿vale? En metros. Metros. Y este es nuestro origen. El 0. ¿Es un punto? No, vamos a dibujarlo bien. Esto es el 0. Mi origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a tener que una pelota, lo he hecho muy vasto, va a hacer este movimiento. Algo así, ¿vale? Y sale con una velocidad inicial de 10 metros partido segundos. Entonces nos está dando el dato del ángulo de inclinación, que es de 40 grados. Entonces, esto de aquí es alfa, que es igual a 40 grados. Entonces, ¿por qué me va a servir eso? Porque me va a permitir saber cuál es la velocidad. Es decir, si yo tengo aquí... Uy, qué mal lo he dibujado. Yo tengo aquí un vector que hemos llamado v sub 0. Este vector se descompone en los dos vectores que están en el eje Y, que vamos a llamar v sub 0y, y en el X. Y para poder hacer esa descomposición necesito saber cuál es el ángulo, alfa. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues entonces será lo siguiente. V sub 0x será la velocidad inicial,
v sub 0 por el ángulo, no, por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces esto será igual a 10 metros partido segundo por el coseno de 40 grados. Y esto, mucho cuidado con tener la calculadora en grados o en radianes. Estamos trabajando en grados. Pues tenemos que tener la calculadora la D. La tecla D, de degree, de grados. 10 por coseno de 40, que me sale 7,66 metros partido segundos. Ahora, para la velocidad inicial en el eje Y, lo voy a dibujar en otro color. Esta será en amarillo mismo. El vector que va para allá, v sub 0i. V sub 0i será igual a v sub 0 y ahora al contrario, el seno de alfa. Esto será 10 metros partido segundo por seno de 40 grados. Y esto será igual a, hacemos lo mismo, 10 por seno de 40. Y me sale 6,43. 6,43 metros partido segundos. Pues ya tengo el apartado A. Este es el apartado A. Ya lo tengo. Vamos ahora con el apartado B, que me pide el tiempo total en el que recorre todo este eje X. Bien, entonces, como ya hemos dicho al principio, nos falta por poner un par de datos. El primero es el de la aceleración. La aceleración en el eje X hemos dicho que vale 0, porque en el eje X tenemos un MRU. No hay ningún cambio de la velocidad inicial en el eje X. Es constante, por lo tanto. En cambio, la aceleración en el eje Y sí que existe y es la de la gravedad. La gravedad va hacia abajo y la gravedad vale 9,8. Por lo tanto, la aceleración vale menos 9,8 metros segundo cuadrado. Y por lo tanto, en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad inicial, que la velocidad en el eje Y va a seguir la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad inicial en el eje Y, que ya la he calculado, a partir de, una vez que yo calcule las componentes de la velocidad que me da el problema, yo el dato de los 10 metros por segundo, yo ya me olvido. Ya tengo estos datos y yo el 10 metros por segundo yo ya no lo necesito para nada. Para nada. Usarlo es liarme, así que no lo usamos. Una vez ya lo tengo del 10 metros por segundo me olvido. Pues entonces, VI será igual, la velocidad en el eje Y va a variar respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque está acelerándose, o está cambiando, mejor dicho, porque hay una gravedad, hay una aceleración. La aceleración va hacia abajo, por eso el signo negativo, porque la aceleración apunta hacia abajo. Más A por T. Esta fórmula es siempre la misma. Yo la fórmula esta no me la voy a cambiar porque tenga una aceleración positiva o negativa. Si la aceleración es negativa, más por menos, menos. Y si la aceleración es positiva, pues más por más, más. ¿Vale? No os compliquéis la vida. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cuánto vale la velocidad en el eje Y? La velocidad en el eje Y será igual a 6,45 metros partido segundo menos 9,8. ¿Por qué el menos? Porque lo que he explicado antes, por la aceleración de la gravedad, por el tiempo. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar a lo largo del problema. Y ya, entonces, para realizar este problema, aunque a mí el problema me esté preguntando primero por el tiempo que tarda en caer al suelo, yo primero,
por lo menos como yo me lo sé, yo sé un dato que me permite realizar este problema. Y es aquí, es este punto. Justo el punto donde la altura es máxima. Donde la altura es máxima, se cumple que la velocidad en el eje Y no puede ir más hacia arriba, porque es que llega a ese punto como máximo porque la velocidad se anula. La velocidad en el eje Y se hace 0 metros partido segundo. Y este dato es clave. Este dato es muy importante. Entonces, fijaos, aquí, de esta fórmula de aquí, voy a hacer en amarillo, cuando tenemos que la velocidad vale, ahora no me pinta, ahora, cuando la velocidad vale 0 metros partido segundos, esto será igual a 6,45 metros partido segundos menos 9,8t, yo puedo despejar el tiempo. 6,45, lo voy a hacer paso a paso. Metros segundo igual a 9,8. Fijaos, esto vale 0. Paso este al otro lado. Me cambia de signo. Más 9,8 metros segundo cuadrado por t. ¿Cuánto vale el tiempo? Pues el tiempo va a ser 6,45 entre 9,8 metros segundo cuadrado, metros segundos, y esto sale, hacemos 6,45 entre 9,8. Me sale 0,65 segundos. Perdón, 0,66 segundos. Redondeando me sale 0,66 segundos. Vale, pues fijaos. Ese tiempo es el tiempo que tardó a llegar al punto más alto. Pero fijaos, una parábola se divide en una mitad perfecta y otra mitad perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tiempo que tarde en subir va a ser el mismo que el tiempo que tarde en bajar. O dicho de otra manera, el tiempo que yo tarde en llegar desde el origen o desde donde empieza el movimiento hasta el punto más alto, pues si yo quiero saber el tiempo que tarda en llegar, o mejor dicho, el tiempo total, va a ser este tiempo multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque es la otra mitad. Por lo tanto, ya tengo el ejercicio. Entonces, estos 0,66 segundos es el tiempo que tarda en llegar de aquí, el tiempo que tarda en llegar en hacer este movimiento. Estos son 0,66 segundos. Y el tiempo que yo tardo en hacer así son otros 0,66 segundos. Clavado, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo tardo en total? Pues la suma de los dos. O multiplicar el tiempo total será 2 veces el tiempo que tardo en hacer la mitad de la parábola, que yo suelo llamar t1/2. Esto será 2 por 0,66 segundos. Y esto sale por 2, 1,32 segundos. Ya lo tenemos, el tiempo total. Ya lo tenemos. Muy bien. Pues ahora, si yo aplico... Bueno, entonces esto es muy sencillo ya. Ya puedo calcular con este tiempo, puedo calcular el desplazamiento total. El desplazamiento total, pues aplico la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que será x inicial más v sub 0x por tiempo. Como hemos dicho que la posición inicial vale 0, pues nada, aplico que esto será, la velocidad inicial era 7,66 metros partido segundos por el tiempo, que es 1,32 segundos. ¿Y esto cuánto sale? Pues sale 10,08
metros. Ya lo tenemos. Esto es X total. Y me pregunta también por la altura máxima. Pues entonces, la altura máxima ya lo sacamos a partir del tiempo que yo calculaba aquí. Vamos a hacerlo en color azul. Y máxima, ¿cómo lo calculamos? Pues fijaos. Y máxima será igual a I sub 0 más V sub 0 en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura inicial, como está en el suelo, vale 0. La velocidad inicial por el tiempo vale 6,77. No acuerdo, está aquí, ¿no? 6,43. Y la aceleración es menos 9,8. Pues entonces vamos a sustituir los datos. Vale. Esto será igual a 6,43 por el tiempo. ¿El tiempo cuándo? Cuando está a la mitad del recorrido, a la parábola. 6,43 metros segundos por 0,66 segundos. La aceleración es negativa. 9,8 entre 2 es 4,9 menos 4,9 por metros segundo cuadrado por 0,66 segundos todo al cuadrado, las unidades incluidas. Pues nada, vamos a operar. Esto será 6,43 por 0,66 menos 4,9 por 0,66 al cuadrado y me sale 2,11 metros. Esto es la altura máxima. Pues nada, ya tenemos hecho el problema. Ya vamos a hacer un dibujito de cómo nos quedaría todo. Sería, tenemos aquí de esto no hace falta hacerlo, pero bueno, para que os quede claro. Eje X, eje Y, esto es una X. Uy, qué mal lo he hecho, por Dios. Ahora. Entonces, tenemos aquí la parábola. Este punto de aquí es 10,08 metros. Este punto de aquí son 2,11 metros. Y tenemos que tarda en llegar aquí a una... Bueno, en este punto ha tardado un tiempo de 0,66 segundos y aquí ha tardado un tiempo de 1,32 segundos, ¿de acuerdo? Teniendo aquí una velocidad inicial de 10 metros segundos con un ángulo de inclinación de 40 grados. Pues nada, ahora vamos a ver los siguientes ejercicios. Un saludo a todos.